equimosis o hematomas ya propiamente dicho, derrame seroso o incluso mortificación de los tejidos cuando ya presenta algún grado de necrosis producto de la violencia del trauma, ¿sí? Entonces, generalmente en esos casos, cuando ya hay una mortificación de los tejidos, cuando ya hay presencia de necrosis, eso hay que realizar un debridamiento quirúrgico probablemente porque puede evoluir a una fascitis necrotizante, eso van a ver más adelante. Entonces, generalmente se presenta por dolor o algún hematoma o equimosis, eso es lo más típico. Vamos a ver un poquitito imágenes como para que puedan ver, ¿verdad? Entonces, en este tipo de casos vemos la zona del hematoma, ¿verdad? Alrededor y vemos la zona contundida en región central, ¿verdad? Esta es la clásica forma de presentación de una contusión, donde no vemos ninguna pérdida ni ninguna solución de la continuidad a nivel de los tejidos. Vamos. En cambio, las heridas propiamente, ya vemos, entonces, ya sabemos que por definición tiene que haber pérdida de la continuidad de los tejidos, ¿sí? Entonces, solución de continuidad de los tejidos. En las heridas agudas, la posibilidad de afrontar los bordes con puntos de sutura o telas adhesivas disminuye o elimina, dice, la distancia que las células deben migrar y permitir una cicatrización por primera intención. Entonces, cuando yo tengo una herida, una solución de continuidad, yo puedo cicatrizar esa forma, o sea, puedo tener dos vías para la cicatrización, una por primera intención y otra por segunda intención, ¿sí? La primera intención es aquella que me permita a mí dar puntos, ¿sí? Para afrontar los bordes, ¿sí? Entonces yo traigo un borde con el otro a través de los puntos de sutura, ¿estamos? En cambio, si yo no puedo afrontar los bordes, independiente al motivo, si yo no puedo afrontar los bordes, entonces se deja eso abierto y ahí eso significa de que es una cicatrización por segunda intención. ¿Vamos? Entonces dice, cuando las heridas curan sin que haya logrado la aposición de sus bordes, o sea, la aproximación de sus bordes, se habla de una cicatrización por segunda intención. ¿Estamos? En este caso, el tiempo, dice, necesario varía muchísimo dependiendo de algunos factores, como son la profundidad de la herida, ¿verdad? Obviamente que las que son superficiales curan más rápido, la localización, las que son en zonas donde hay menor tensión generalmente curan más rápido, así como también las zonas donde más vascularización hay también curan más rápido. Entonces ya depende de varios factores. El ejemplo de la localización, generalmente la cara es mucho más vascularizada de lo que es nuestra extremidad. Entonces en comparación de ambas localizaciones, la cara cura un poco más rápido que la extremidad. ¿Estamos? La forma geométrica, obviamente, de la lesión también es muy importante, ¿sí? Ahora, la herida, como estábamos diciendo, se clasifican de varias formas. Tenemos una clasificación que las clasifica, obviamente, en simples y compuestas. ¿Estamos? ¿Cuál es una herida simple? La herida simple es aquella de bordes bien limpios, bien netos, bien definidos, ¿verdad? Y que no es profunda, ¿sí? Que compromete solamente la piel generalmente como máximo tejido celular subcutáneo. Estamos cuando hablamos de una herida simple. En cambio, cuando hablamos de una herida compuesta, es aquella donde ya hay bordes irregulares, donde ya compromete tejidos profundos, como ser tejido muscular, tejido vascular incluso, o tendinoso. ¿Estamos? Entonces, con respecto a eso no hay mucha dificultad. Ahora, de acuerdo a la profundidad, también se pueden dividir las heridas. ¿Y cómo se dividen esas heridas? Se dividen en superficiales, profundas y penetrantes. ¿Estamos? Las superficiales, ¿cuáles son las superficiales? Solamente aquellas que afectan la piel, ¿sí? No, nada más que eso, la piel. Ahora, las profundas son aquellas que ya afectan al tejido celular subcutáneo. ¿Estamos? Entonces, las superficiales afectan solamente la piel, en cambio que las profundas ya afectan tejido celular subcutáneo. Ahora, las heridas penetrantes, ¿a quiénes se les atribuye, a cuál herida se le puede atribuir una herida penetrante? La herida penetrante es aquella herida
en la que yo tengo comprometido una cierta región del organismo o del cuerpo humano donde tenga alguna cavidad. ¿Cuáles son esas regiones? Tanto la cavidad pleural como la cavidad abdominal, ¿verdad? Entonces, peritoneal, mejor dicho. Entonces, sabemos por anatomía que tanto la cavidad pleural como la cavidad peritoneal está recubierta, la abdominal por un peritoneo visceral, como también uno parietal. En cambio, la pleural, por una pleura visceral y parietal. ¿Estamos? Cuando yo tengo una herida o una solución de continuidad en la pleura parietal o en el peritoneo parietal, yo tengo una herida penetrante, ¿sí? Tengo una herida penetrante en tórax o en abdomen, ¿está bien? Entonces, a partir del momento que tenga violación o pérdida de la solución de la continuidad normal de esa pleura o el peritoneo parietal, ya hablo de una herida penetrante, ¿está bien? Y perforante incluso, que no está acá, pero ya les comento, perforante es aquella que atraviesa el organismo, ¿sí? Generalmente son las producidas por proyectiles de arma de fuego, donde tiene un orificio de entrada y una de salida y atraviesa todo el cuerpo de anterior a posterior o de lado a lado. ¿Vamos? Ahora, cómo se produce, la forma con la que se produce la herida también se las puede clasificar, ¿sí? De acuerdo a si es producida por un punzón, si es producida por un puñal, por una aguja, entonces ahí vamos a conocerlas como herida punzante, ¿está bien? La herida producida por un instrumento con filo, como el cuchillo, como nosotros le decimos acá, o a ustedes les gustan mucho la faca, ¿verdad? Cuchillo. Entonces, es en ese tipo de heridas se produce la herida incisa o la herida cortante, ¿verdad? O sea que son terminologías demasiado sencillas que hay que tratar de poner en práctica cuando veamos alguna herida, ¿verdad? Cuando, en cambio, dice, cuando una contusión se complica con una solución de la continuidad cutánea, tendremos una herida contusa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo un golpe en un paciente, la herida contusa puede ser por golpes de martillo, por golpes de madera, de palos. Entonces, generalmente la violencia con el que se realizan ese tipo de lesiones conlleva a una solución de continuidad de la piel por lo menos. Entonces, ahí tenemos una herida contusa, no solamente una contusión. ¿Estamos? Entonces, ¿pero qué tiene que haber? Una contusión que se complica con una pérdida de la continuidad cutánea. ¿Estamos? Entonces, en ese caso tenemos una herida contusa. Ahora, si la herida fue tan importante que desflecó, es como que destechó los tegumentos en forma anfractuosa, se denomina una herida desgarrante. ¿Estamos? Generalmente en quienes nosotros vemos una herida desgarrante, en los pacientes que son víctimas de ataques por animales, ¿verdad? Por perros preferentemente. Entonces, en ese tipo de pacientes nosotros vemos heridas de tipo desgarrante, ¿sí? Y obviamente que en algunas ocasiones se pueden presentar combinadas. Pueden haber contusos cortantes, pueden haber contusos desgarrantes. Las contusos desgarrantes generalmente se ven en pacientes víctimas de accidentes de tránsito, motocicleta preferentemente, las que caen al pavimento y durante el primer golpe tienen una herida contusa, pero por el movimiento de la caída hace con que se desgarre todo durante el impacto, ¿verdad? Entonces, generalmente son combinadas las lesiones. Aquí le pongo un ejemplo, una foto ilustrativa de lo que puede ser. Es una intención primaria. En la izquierda de la pantalla podemos ver de que tenemos una herida simple, una herida incisa o cortante, en la que fue aproximada con puntos de sutura. Entonces, a través de eso tenemos un cierre primario, una cicatrización por primición, y eso disminuye totalmente el tiempo de cicatrización. En cambio, en la figura de la derecha vemos los dos, tanto la primera y la segunda intención. La primera intención vemos que
obviamente es menor la superficie de la herida, y en la segunda intención probablemente ya hay una pérdida del tejido donde ya no se pueden afrontar los bordes, entonces ahí sí se debe una cicatrización por segunda intención. ¿Estamos? Obviamente que eso lleva a un mayor tiempo de cicatrización. Aquí les pongo ejemplo básicamente de los elementos que más prácticamente producen lesiones en nuestro medio. El primero que vemos acá, que es el destornillador, nosotros le decimos en nuestro medio, no sé cómo en portugués sería, causan heridas punzantes, obviamente. Eh, También vemos lo que es el cuchillo, generalmente causa una herida incisa, una herida cortante, el martillo, que es muy frecuente, lesiones por eso, pacientes que ingresan a la urgencia por heridas contusas, por culpa de eso, contusa desgarrante o contusas cortantes también. Y un ejemplo clásico de la forma como se produce una herida desgarrante, parece que hayamos pasado un rallador de queso, como dice ahí en la figura, ¿verdad? Entonces, causan heridas con bordes que muchas veces pueden desflecar, como dice ahí, o destechar el tegumento, ¿verdad? Acá nuevamente tenemos ejemplos. En la imagen de la izquierda podemos ver que tenemos una herida incisa, una herida cortante, aparentemente por arma blanca. En cambio, en ya vemos que tenemos una herida contuso, cortante, o sea, vemos una combinación, vemos una área alrededor de una contusión con zona de quimosis y una herida central, ¿verdad? Una solución con borde irregular, ¿verdad? O sea, generalmente es una forma normal de la derecha cuando hay una contusión de alta intensidad. Aquí vemos ya desgarrante en scalp, vemos que el borde es lo que, si ven, si alcanzan a ver la figura B es como que se haya destechado, se haya destapado la calota craneana, ¿verdad? Producto de un desgarro muy violento, ¿verdad? O sea, un trauma relativamente violento, ¿verdad? Entonces, en este tipo de pacientes, una herida en scalp, generalmente eso se ve mucho justamente en cuero cabelludo, en pacientes que sufren accidentes de motocicleta sin casco. Entonces, al momento de impactar la cabeza con el pavimento, generalmente desgarra todo lo que tiene por delante, ¿verdad? Así como también en los ataques, como ya les había dicho, por perros, ¿verdad? En esos casos se producen... Sí, Aquela ali seria incisa desgarrante ou não? ¿cuál? Esta. Essa. Esta no, esta es una herida, perdón, una herida en scalp que es desgarrante, ¿verdad? O sea, si vos ves, tiene una herida, o sea, para que todo tenga una herida, sí o sí va a tener un borde en teoría liso, ¿verdad? Pero ¿por qué le convierte en desgarrante? Porque si ven la figura B, es como que le destapa. Si yo levanto el borde superior de mi herida, eso se va a quedar como un abanico. ¿Está bien? Yo voy a poder levantar eso, porque esto, en teoría, esto está totalmente, ¿cómo le voy a decir?, destechado, ¿sí? Eso probablemente lo habrá levantado hacia al cuero cabelludo. Yo puedo levantar ese cuero cabelludo, ¿está bien? Por eso es en scalp. Si yo solamente tengo los bordes así bien cortados, es una herida incisa, pero en este caso se podía levantar, ¿verdad? El borde superior del cuero cabelludo, y en ese caso es una herida en scalp o una herida desgarrante, ¿verdad? Vamos. Y un ejemplo más de la herida desgarrante, probablemente yo les puse esta foto de esta criatura porque creo que a nivel mundial se compartió lo que hizo el niño, ¿verdad? Lo que hizo el niño al salvarle a la hermana de un ataque por un perro, y es lo que le llevó a ser atacado él, ¿verdad? Por el perro, y él también tuvo una herida desgarrante a nivel toda la mejilla del lado izquierdo. Solamente el comentario, pues me imagino que habrán visto en algún momento la publicación por las redes sociales, ¿verdad?
No sé si tienen alguna duda o algo que quieran preguntar antes de entrar en cicatrización. Ya, cicatrización es una partecita un poco argel. Vamos a ver, acá tengo una pregunta. Pueden encender su micrófono y preguntar sin problema. Sí, los slides. Yo voy a ir cargando los slides también en la página de la facultad, pero también la bibliografía es de Michans. Algunas veces vamos a ir colocando algunos textos, otros textos, incluso artículos en algunos temas un poquitito que están más actualizados, pero en lo que es herida, cicatrización no hay demasiados cambios, entonces creo que podemos sobrellevar con lo que es el Michans. Entonces, en esta clase en Prof, sí en particular es del Mitchell, ¿sí? prof, tinha como carregar o material antes da aula? As matérias que nós estamos fazendo semestrais, antes das aulas, todo o material já está lá. Método, Guarani, administração, psicologia, já fica tudo lá para a gente começar a aula e estar com o material. Ah, bueno. Está bien, no hay problema. Vamos a estar hablando entre todos los colegas y no hay problema. Yo creo que no, no habría problema en eso. Vamos a ver la forma de pasar todo ya para que puedan tener todas manos antes. Sin Isso, problema, seria muito interessante. Obrigada. sin problema. Y bueno, continuamos nomás entonces, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra con respecto a la parte de heridas. Um repasso, né, prof? Porque no ano passado, em prática hospitalar, já tuvimos tudo lá, classificação sobre heridas, verdade? Ah, bueno, perfecto. Y bueno, vamos a entrar en lo que es cicatrización. Es un tema un poco argel, ¿sí? Interaccionan o sea, una cantidad importante de células eh, que interaccionan entre sí para que se pueda dar una cicatrización por lo menos correcta, ¿verdad? Entonces, fisiopatológicamente vemos que la cicatrización cutánea y se corresponde a una compleja interacción, obviamente, entre muchos tipos de células con sus mediadores y la matriz extracelular. ¿Estamos? Clásicamente dice, el proceso de cicatrización se divide en tres fases. Esto es que básicamente manejar, ¿sí? No vamos a entrar detalladamente a la hora del examen propiamente dicho, ¿verdad? A qué nivel o dónde, con quién actúa. No, lo que quiero que manejen son las cosas grandes, básicamente, que hay que saber de lo que es la fisiopatología de una cicatrización, cuáles son las fases, qué le caracteriza a cada fase, de así de forma general, ¿sí? Entonces, la fase de cicatrización podemos ver que se clasifica en una fase inflamatoria, proliferativa y una fase de remodelado, ¿está bien? Es un proceso continuo, complejo, del cual hay que tratar de aprender un poquitito. Entonces, la fase inflamatoria es la fase inicial de un proceso de cicatrización, es la fase donde nosotros vemos la interacción de algunas estructuras, o algunas células, principalmente las plaquetas, vemos también el proceso, la activación de lo que sería la coagulación, y también es como etapa final, pero que en realidad le caracteriza a la fase inflamatoria, es la activación de los leucocitos, los neutrófilos, los monocitos y también los macrófagos para desarrollar esta fase. ¿Está bien? Entonces, esas células en sí son las que llevan a cabo en esta fase que es la inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que hay que quedar? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes se queden con esto? Que en la fase inflamatoria, a partir del momento que yo tengo una herida, yo tengo una solución de continuidad de algún tejido, de la piel, vamos a ponerle. Entonces, a partir del momento que yo tengo la herida, voy a tener lesión de vasos sanguíneos, voy a tener, por más pequeña que sea la herida, voy a tener lesiones de microcapilares, tal vez ni se vean a simple vista, pero voy a tener. Entonces, a partir del momento que yo tenga una lesión de los microcapilares, yo voy a tener extravasación de líquido intravascular al extravascular. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la célula que prácticamente es la principal en actuar en este momento? Las plaquetas, ¿sí? ¿Para qué?
para que ellos puedan activarse, puedan adherirse y puedan agregarse como un tapón y traten de hemostasiar mi herida, ¿sí? Entonces, el primer mecanismo que creo que quiero que tengan bien presente que en la fase inflamatoria es la activación y la formación del tapón plaquetario como mecanismo de hemostasia. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo es que las plaquetas se empiezan a movilizar? Tengo que tener lesión de vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, a partir del momento que yo tenga lesión de vasos sanguíneos, eso se va a extravasar hacia el líquido extracelular, va a entrar en contacto con la trombina y con fibras de colágeno, ¿sí? ¿Cómo, en qué región la trombina y las fibras de colágeno vamos a tener ahí predispuestas en los bordes de la herida, ¿sí? Entonces, a partir del momento que la plaqueta entra en contacto con las trombinas y también con las fibras de colágeno y sus mediadores que les puse ahí, que son la prolina y la hidroxiprolina, esos son los mediadores de la fibra de colágeno, cuando entran en contacto, mejor dicho, con la plaqueta, ahí se activan las plaquetas. Se activan las plaquetas y a la activación de las plaquetas se forman sus mediadores, que son los fibrinógenos, la fibronectina y también el factor de coagulación 8 o el factor de von Willebrand. Ahora, cuando yo tengo mediadores activados, ¿sí? ¿Esto qué es lo que son? Son ligantes de agregación. ¿Para qué? Para que una plaqueta venga y se una a la otra, ¿sí? Entonces, a través de todo ese proceso, de las plaquetas que se unen y a la fibra de colágeno, se agregación y a través de eso entonces se forma el tapón plaquetario. Una plaqueta le reconoce a la otra y se van agregando unas con otras y se forma una matriz, ¿sí? Un tapón. Sí, te escucho. Ah, bueno, perfecto. Entonces, a lo que iba nomás. Travou de novo. Acho que caiu. Acho que agora caiu, né? Travou tudo. Voltou agora. O meu não. Não. ¿Y ahora? Agora sim. Sim, voltou. Bueno, acá el internet, acá el problema ahora me salió. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a empezar la parte inflamatoria, otra vez la fase inflamatoria, ¿sí? Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta en esta fase inflamatoria es que tres procesos importantes ocurren. Uno es la activación plaquetaria para la formación del tapón plaquetario, ¿sí? Ahora, el segundo es un proceso de coagulación que vamos a ver un poco más adelante. Y el tercero sería ya la parte de la migración de los leucocitos como quimiotáctico y para tratar un patógeno que esté amenazando con alguna infección. ¿Estamos? Entonces, plaquetas que son las células más importantes en el primer momento post-trauma, ¿sí? O post-lesión. Entonces, cuando hablamos de las plaquetas, vemos que es componente intravascular, ¿sí? Entonces, cuando hay una lesión de continuidad, una solución de continuidad o una herida, vemos que hay extravasación, lesión de vasos sanguíneos, por más pequeños que sean, hay extravasación de las plaquetas hacia el líquido extracelular. Perfecto. Entonces, esas plaquetas están en contacto o entran en contacto con la trombina y las fibras de colágeno que están liberadas en el borde de la herida, ¿sí? Porque están rotas y se liberan en el borde de la herida con sus mediadores que son la prolina y la hidroxiprolina. Una vez que las plaquetas entran en contacto con esas proteínas o enzimas, mejor dicho, la trombina y la fibra de colágeno, ahí se activa la plaqueta, ¿sí? Se activan y a partir de que son activas producen algunos ligantes de agregación, ¿verdad? Que son sus mediadores, que son los fibrinógenos, o es el fibrinógeno, la fibronectina y también el factor de coagulación 8. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué se producen esos ligantes de agregación?
para que una plaqueta le reconozca a la otra y se empiecen a unir unas con otras hasta que forman un tapón plaquetario que recubre la zona que está contundida, o sea, herida. ¿Vamos? Básicamente es el proceso de la plaqueta. Acá lo lugar a la agregación de las plaquetas y a la formación del tapón plaquetario. Dice también, las plaquetas son también muy importantes para segregar factores de crecimiento que pueden encontrarse en los fluidos de la lesión. ¿Estamos? Uno de ellos es el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿verdad? Y ejerce una acción mitogénica y quimiotáctica sobre los fibroblastos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? De que cuando yo tengo mi tapón plaquetario, lo que yo voy a hacer es reproducir. Cuando ya está activado la plaqueta, es como que genera un, como ya dice ahí, factor de crecimiento, y eso hace con que se repliquen automáticamente y vengan más plaquetas activadas y se van formando entre sí un tapón plaquetario dependiendo de la cantidad que se necesite. Cuanto menor sea la herida, menor el tapón; cuanto mayor la herida, mayor el tapón plaquetario, y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, el segundo mecanismo en esta fase inflamatoria es la coagulación, ¿sí? Cuando el proceso de coagulación vemos que tenemos dos formas para que se activen, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. ¿Estamos? La vía final de tanto de la vía intrínseca como la vía extrínseca es la formación de la trombina, ¿sí? La trombina no hay mucha vuelta con eso. La trombina, ¿para qué? ¿Para qué yo necesito de que ¿Para qué yo necesito de que la trombina esté formada a través de la coagulación? Porque la trombina es la que convierte al fibrinógeno. Fibrinógeno es lo que nosotros tenemos, todos los seres humanos, en realidad todos los animales también. Travou de novo. Nossa. Travou aí? Sim. Nossa, eu tô absorvendo ¿Y absolutamente ahora? nada. Volviu, prof. ¿Volvió? Sim, tá travando. Hola. ¿Y ahora? ¿Para qué un ratito? ¿Volvió ahí o no? Sim, prof. Sim, prof. Bueno, vamos a probar otra vez entonces. Como le estaba diciendo, la coagulación es una vez que se activan, ya sea por vía intrínseca o por vía extrínseca, ¿sí? Para que se estimule la producción o la formación de la coagulación o para que inicie el proceso de coagulación, tiene que haber un endotelio dañado, ¿sí? Me imagino que el año pasado habrán visto tanto la vía intrínseca como la extrínseca. El objetivo final termina con la formación de trombina. ¿Para qué? ¿Para qué es importante la trombina? Para que la trombina en sí lo que hace es convertir tanto el fibrinógeno en fibrina. Ahora, ¿qué es la fibrina? ¿Verdad? Muchos se preguntan, ¿qué es la fibrina? La fibrina, si ustedes habrán, me imagino que habrán una herida, y en la herida ven una capa, como una matriz que tiene una coloración blanquecina a amarillenta, ¿sí? Entonces, esa capa es la fibrina propiamente dicha, que lo único que hace es formar, como dice ahí, matriz provisoria. ¿Para qué? Para la migración tanto de monocitos, de fibroblastos, de la queratina. ¿Para qué? Para que vaya de reparación. Todavía no empieza, pero para que migren esas células, poder iniciar la reparación del endotelio, ¿sí? ¿Y hasta cuándo se quedan esas células? Hasta que se repare completamente el endotelio. Ahora, dice, el aflujo de leucocitos al área dañada, obviamente a la herida, es lo que le caracteriza y le da el nombre a esta etapa, a la fase inflamatoria. Entonces, como estábamos diciendo, la fase inflamatoria se caracteriza por la activación y la agregación y la formación del tapón plaquetario, la coagulación, ¿está bien?
para la formación de la fibrina, y por último el aflujo de los leucocitos para justamente desinfectar, vamos a decirle entre comillas, a nuestra herida. ¿Estamos? Entonces, dentro de los leucocitos, los neutrófilos son los primeros en llegar, dice, atraídos por factores quimiotácticos, que ya les puse cuál. Una vez en el sitio, cuando ya están en la herida, los neutrófilos interaccionan con esa matriz que se formó previamente, ¿sí? O sea, con la fibrina. ¿Para qué? Para poder fagocitar, mejor dicho, las bacterias y las proteínas que están pendientes en la herida. ¿Estamos? Y obviamente se quedan solamente unos días en la herida hasta que se erradique el proceso infeccioso. ¿Estamos? Aparte de los neutrófilos, obviamente que también se encuentran los Prof, o senhor monocitos. pode repetir? Eu não entendi. Sí. Como les decía, mira, cuando yo tengo una herida, lo primero que se desencadena es la fase inflamatoria, ¿sí? A partir de ahí estamos bien, ¿está bien? Entonces, a partir de la fase inflamatoria tenemos 3 procesos que ocurren que tenemos que saber. Uno, que es la activación plaquetaria y la agregación plaquetaria, ¿sí? Ese es el primer proceso. ¿Para qué? ¿Con qué fines? Hemostasiar lo que eventualmente esté sangrando, ¿sí? Es como un control del daño. Entonces se activan y se agregan las plaquetas. Uno. Segundo, como otro mecanismo para ayudar a un eventual sangrado, la coagulación, ¿sí? Entonces, activación y agregación plaquetaria, coagulación para la formación de fibrina, y tercero, el aflujo, o sea, que lleguen los leucocitos, una vez que está formado la matriz, llegan los leucocitos a la herida, ¿sí? ¿Y para qué sirven los leucocitos? Para empezar a llamar a los monocitos y a los macrófagos para que puedan degradar o digerir algún patógeno en la herida, ¿sí? Sabemos que los leucocitos, los neutrófilos, los monocitos son como protectores nuestros para digerir o para fagocitar, incluso en el caso de los macrófagos, a los patógenos que están metidos en nuestra herida. Entonces, una vez que está formado mi matriz provisoria, que es la matriz de fibrina, empiezan a venir las células para protegernos. ¿Cuáles son? Leucocitos, los neutrófilos principalmente, y en este caso, los monocitos. ¿Estamos? Los monocitos actúan en conjunto con los macrófagos, ¿sí? Para, uno, proteger a nuestra herida, ¿sí? Proteger, en el caso de los macrófagos, para digerir a los posibles patógenos que estén amenazando con infectar a nuestra herida, ¿sí? Y en el caso de los monocitos también, conjuntamente cuando trabajan en conjunto, tanto los monocitos como los macrófagos, inducen la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Está bien? ¿Para qué eso? Para que le llegue mucha irrigación a mi herida, que en teoría está desoxigenada porque se rompieron los vasos que estaban ahí. Entonces, cuando se unen los monocitos, los macrófagos, digieren todas las bacterias, los virus, lo que esté amenazando, ¿sí? Entonces, a partir de que eso termina, empieza la inducción de la nueva vascularización para que se genere el tejido de granulación, que es un paso más adelante, vamos a ver enseguida. No sé si quedó claro este primer proceso. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir del momento que ya vinieron las plaquetas, ya se activó el proceso de coagulación, ya se formó la fibrina, ya se formó mi matriz provisoria, que es mi tapón plaquetario con mi fibrina, ¿sí? Ya vinieron los macrófagos, los leucocitos en realidad con los neutrófilos, los macrófagos digirieron todo ya lo que había de posible patógeno, y ya se empieza la formación de neovascularización. Entonces hay la fase proliferativa, segunda fase, ¿sí? Entonces, en esta fase ya empieza lo que sería la fase de reconfección de la herida, ¿sí? Entonces, ya en teoría ya se superó la parte infecciosa,
ya está superado el cuadro de una probable infección. Entonces, a partir de ahí empieza ya la fase de regeneración. ¿Estamos? Entonces, la fase proliferativa activada ya dice que en esta fase pueden agruparse, mejor dicho, en 4 otra vez subepisodios. La primera, que es la repitelización; la segunda, que es la angiogénesis; la tercera, la fibroplasia; y por último, que es la contracción de la herida. En realidad no es que tiene que primero haber repitelización, no, esta es una interacción de todo al mismo tiempo, ¿sí? Todo actúan, la fase proliferativa actúa todo al mismo tiempo. ¿Estamos? Vamos a empezar a ver cuál. Bueno, nosotros sabemos que la piel en condiciones nos sirve como una barrera funcional, ¿sí? Entonces yo sé que si tengo una piel íntegra, sin ninguna herida, me sirve a mí como una barrera funcional para innumerables cosas, ya sean bacterias, virus. En realidad tenemos bacterias que son oportunistas, que están a nivel de la piel, que mientras nosotros no tengamos ninguna herida o ninguna solución de continuidad, no pasa nada. Pero en cambio, que a partir del momento que nosotros tengamos alguna oportunistas, se meten y a partir de ahí tratan de desarrollar alguna infección, ¿verdad? Entonces, la barrera funcional de la piel dice, uno de los mayores objetivos, que es en la etapa de repitelización, es volver a restablecer la piel como una barrera funcional. Mientras yo tengo mi periodo post-trauma, donde tengo una herida a carne viva, vamos a decirle, como tengo una muy reciente todavía una herida, yo soy víctima a cualquier tipo de infección, cualquier virus o parásito o lo que sea, cualquier bacteria que se me cruce por enfrente de mi herida me puede infectar, ¿verdad? Entonces, el objetivo en la repitelización es formar la matriz provisoria que era anteriormente, formar una matriz permanente, entre comillas, porque no es la definitiva, y con eso tratar de restablecer la barrera funcional de la piel, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es que se procesa eso? En las primeras 24 horas, ¿verdad? Entonces, la epidermis dice que reacciona a la lesión, obviamente, dentro de las primeras 24 horas. ¿Estamos? Entonces, dice, los queratinocitos responden inicialmente a la presencia de la injuria, migrando desde dónde, desde el borde de la herida. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante saber si mi herida es de 10 centímetros o mi herida es de 1 centímetro o tengo una herida de 10 centímetros, pero en el medio tengo piel sana, por ejemplo, como una isla? ¿Por qué es importante eso? Porque, como dice en la definición, los queratinocitos migran desde los bordes de la herida. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo una herida que tengo 15, 10 centímetros, donde los bordes están muy separados, ¿sí? Va a tardar una enormidad para que responda y cubra totalmente eso, ¿verdad? Ahora, si mi herida es de 1 centímetro, eso en 2, 3 horas ya está totalmente recubierto, ¿verdad? Entonces, es mucho menor el tiempo. Así como también, si es que yo tengo una herida importante donde yo tengo una isla de piel sana en el centro o en el medio de la herida, va a ser menor el tiempo de repitelización, ¿sí? Porque no solamente los queratinocitos vendrán del borde externo, sino que también van a ir del centro del tejido sano. Entonces, la repitelización va a venir de afuera para adentro, como también de adentro para afuera, ¿sí? Entonces, en esos casos, a las 12 horas ya empieza, como dice ahí, la migración de las células epidérmicas y la repitelización es muchísimo más rápida. ¿Estamos? Entonces, cuando tenemos una lesión, no solamente la piel, obviamente que la membrana basal también sufre cambios, ¿verdad? Y se pierden dos proteínas, como dice ahí, importantes que intervienen en la adhesión dermoepidérmica. O sea que en la unión de la piel con la piel, ahí pues en la primera hora post-trauma se pierden eso porque la membrana basal está también lesionada. ¿Cuáles son esas dos proteínas? La laminina y el colágeno tipo 4 que tenemos presente, ¿sí? Cuando se pierde eso, entonces
hay un retraso en lo que sería en la unión dermoepidérmica, en la adhesión dermoepidérmica, y eso retrasa aún más nuestra cicatrización, de acuerdo a la profundidad de nuestra lesión, ¿sí? Ahora, dice, a los 7 o 9 días después de recuperar la barrera funcional de la piel, ¿sí? La membrana basal recobra la normalidad, ¿sí? Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque vemos que a partir del 7º o 9º día recién la membrana basal recobra la normalidad como para traerle al colágeno, generalmente el tipo 1, traerle y empezar que se produzca la producción de fibronectina, de colágeno, para que le dé la fuerza a nuestra herida, ¿sí? La fuerza ténsila a nuestra herida. Entonces, eso es muy importante, por eso al 7º, 10º día recién empieza a tener esa contextura más firme las heridas. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque a partir de ese día recién la membrana basal recupera totalmente su normalidad. Ahora, la angiogénesis, me imagino que ya manejan el término de angiogénesis, que nada más es el proceso de neovascularización o de formación de nuevos vasos sanguíneos, que se llevaba a cabo por las células endoteliales que migran también a la herida desde la punta de los capilares, de la punta de los capilares lesionados, al comienzo sin proliferación. ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo una interrupción a nivel de mi herida, ¿sí? No va a poder proliferar. En cambio, una vez que está estimulado, una vez que está, ¿cómo le voy a decir? En reproducción, o el cuerpo detecta de que el organismo requiere oxigenación en esa herida, ahí es donde empiezan a replicarse. ¿Y cómo es que yo voy a ver, o sea, cómo es que mi herida va a traducir? Yo necesito mandar oxígeno a esa zona de mi herida. ¿Por qué? Porque hay una baja oxigenación una vez que se lesionan los vasos sanguíneos. Hay una lesión de vasos sanguíneos, ya no hay irrigación en esa zona de la herida, entonces el organismo reconoce de que ahí está faltando oxígeno y a partir de ahí empiezan a migrar las células endoteliales que están en los capilares y empiezan a proliferar, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las células vecinas que ayudan a la matriz? ¿Se recuerdan nuestra matriz anterior, que era la matriz de fibrina? ¿Cuáles son las células que las ayudan? Son la fibronectina, la heparina y los factores plaquetarios. O sea, ven cómo todo está ligado entre sí otra vez. Las plaquetas vuelven a influir en esto, la heparina en estos casos para que no coagulen o para que no trombosen nuestros pequeños vasos que tenemos a nivel de la herida. Entonces eso hace con que vayan desarrollándose nuevos vasos en esa herida. ¿Estamos? Dice, como efecto secundario de la migración comienza la proliferación para la formación de nuevos vasos, obviamente, que transportarán el oxígeno y nutrientes necesarios para nuestra herida. ¿Estamos? Ahora, la tercera etapa de lo que es nuestra fase proliferativa es la fibroplasia, ¿sí? En la fibroplasia ya ocurre preferentemente lo que es el tejido de granulación en sí. El tejido de granulación en sí, cuando yo veo un tejido de granulación en una herida, yo me quedo tranquilo porque yo veo ya de que la etapa de cicatrización está con una evolución normal, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál es el tejido de granulación? El tejido de granulación es aquel tejido rojo que se ve en la herida, como si fuese una carne recién lavada, rojo, brillante, ¿está bien? Entonces, cuando yo veo ese tejido, ese aspecto en mi herida, yo estoy seguro de que mi herida está evolucionando bien. ¿Estamos? Ahora, vamos a retroceder un chiquitito. La primera fase era la formación del tapón plaquetario y la formación de la fibrina con el proceso de la coagulación. Eso lo que me forma es una matriz blanca amarillenta en la herida, ¿sí? Entonces, cuando esa matriz blanca amarillenta es reemplazada, cuando ya sale eso y ya empieza a haber un tejido rojo, brilloso, como carne lavada, ¿sí? Entonces ya se está sustituyendo la matriz con un tejido de granulación. Entonces, como les dije,
Cuando yo veo el tejido de granulación en una herida, yo estoy seguro de que esa herida está evolucionando bien, ¿sí? De que está con un proceso de cicatrización normal. ¿Estamos? Entonces dice, la fibroplasia, el tejido de granulación, está constituido principalmente por los vasos de neoformación que migran al lecho, ¿verdad? Obviamente, y luego proliferan, así como también por los fibroblastos, que son las células más importantes para la matriz dérmica. Entonces, primero yo tengo un tapón plaquetario, tengo mi matriz de fibrina que es provisoria, y por último ya viene la formación de mi tejido de granulación, y por encima de mi tejido de granulación la formación de mi matriz dérmica, o lo que sería la piel ya, precisamente la piel que ya va a quedar como la piel post-trauma. Entonces, a partir de la fibroplasia empieza ese proceso. La trombina, se recuerdan que la trombina era el proceso final de nuestra coagulación, que convertía nuestro fibrinógeno en fibrina. La trombina en este caso también estimula a los fibroblastos para producir fibronectina, ¿está bien? La que forma una matriz sobre la cual migran los fibroblastos hacia la herida en las primeras 48 a 72 horas de la herida. Pero ¿para qué migran los fibroblastos? ¿Para qué yo necesito que migren esos fibroblastos en la herida? ¿Sí? De nuevo la trombina, ¿sí? En primer momento, lo único que hace es formar una matriz de fibrina, ¿sí? Para que atraigan a los leucocitos, a los macrófagos, a los monocitos, ¿sí? En segundo caso, cuando ya pasó esa etapa de infección, viene otra vez la trombina que está liberada ahí a nivel de nuestro borde de la herida, y en este caso ya estimula los fibroblastos. ¿Para qué? Para darle fuerza a nuestro tejido, para que nuestra cicatrización ya empiece a recobrar una, ¿cómo les voy a decir? Una, una densidad, para que la piel ya que se esté formando, para que ya tenga una cierta fuerza, ¿sí? Porque en los primeros días nosotros tocamos la herida y vamos a volver a abrir. En cambio, cuando ya hay una migración de los fibroblastos, ¿sí? Que se ocurre en las 48-72 horas, ya empieza a cambiar de textura, ya se empieza a poner más firme nuestra herida. Entonces, la matriz de fibronectina que se forma en esta etapa dice que no solo es soporte para la migración de los fibroblastos, sino que también es el andamiaje que necesita para las fibras de colágeno, y con eso obviamente empieza también la contracción de la herida. Ahora, como estábamos diciendo, se forma nuestro tejido de granulación, ya pasó la matriz de fibrina, viene el tejido de granulación, rojo, brillante, como les dije. A partir de ahí empieza nuevamente la trombina a actuar, forma un puente, como decía, como una nueva matriz de fibronectina, para que los fibroblastos vengan a la herida, y a partir de ellos los colágenos, ¿sí? Ya sea el tipo 1, ya sea el tipo 3, que vamos a ver enseguida, y dependiendo de los días de evolución, generalmente el tipo 3 primero, después se reemplaza por el tipo 1, entonces vienen los elementos que le van a dar firmeza a nuestra herida, estamos a nuestra nueva piel. Entonces, ¿cómo actúan ellos? La fibronectina y con las fibras de colágeno. ¿Qué hace la herida a partir del momento de que yo tengo la fibronectina y las fibras de colágeno en mi herida? Que a partir del momento que yo ya tengo mi tejido de granulación, si yo le veo a un paciente hoy, yo marco con un pincel, tengo una herida de 5 centímetros, yo agarro y marco todo el borde de la herida. Al día siguiente yo vengo y le veo otra vez al paciente, y yo les aseguro que ahí donde ustedes marcaron ya va a estar para afuera, la herida va a estar mucho más adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta etapa, cuando ya viene la fibronectina, cuando ya están los fibroblastos y las fibras de colágeno, se convierten los fibroblastos en miofibroblastos. Sabemos que los miofibroblastos, o sea, los míos, las siglas mío, significa músculo, ¿sí? Entonces, los miofibroblastos ayudan
como dice acá en la última parte, a la contracción de la herida. ¿Estamos? Entonces, a partir del momento que yo ya tengo tanto el colágeno como los fibroblastos, ya empieza la contracción de mi herida, ¿sí? Perfecto. Dice, en el área de la herida, los fibroblastos realizan varias funciones, ¿está bien? A través de los cambios fenotípicos que ellas requieren, ¿verdad? Cuando están como carácter de fibroblastos solos, ¿sí? Producen migración, producción y secreción de sustancias. ¿Cuáles son? El colágeno, proteoglicanos y elastina. ¿Para qué eso? Para darle firmeza y elasticidad a nuestra nueva piel. ¿Estamos? Nada más, no hay mucha vuelta con eso. Los fibroblastos para lo único que sirven es llamar, ¿sí? Que venga el colágeno, que venga el proteoglicano y elastina y le forma como un puente para que ellos puedan llegar a la herida y ahí desarrollar nuestra nueva epidermis, ¿sí? Ahora, cuando llega el colágeno, llega y dice, yo necesito reparar esta piel, yo necesito reparar esta dermis. Ahora, ¿cómo? El tipo 1 es lo que más tenemos nosotros en el adulto, que es la característica del tipo de colágeno en el adulto. En cambio, el tipo 3 es abundante en el feto y es el más noble para la reparación, ¿sí? Entonces, el tipo 3 es el que primero se produce en las primeras 48-72 horas, como dice ahí, ¿sí? Y llega a un máximo entre el quinto y el séptimo día. A partir de ahí es reemplazado por el tipo 3, por el tipo 1, perdón, y ya es el tipo 1, el colágeno del tipo 1 es el que va predominando hasta el final de la cicatrización. Eso puede durar meses, puede durar incluso hasta años y más, ¿sí? Entonces, continuando, la síntesis de proteínas de la matriz ocurre al mismo tiempo que la del colágeno, ¿sí? Como estábamos diciendo, los fibroblastos realizan varias funciones a través de los cambios que ellos presentan. Si están en carácter de fibroblastos, la única función que tienen es formar un puente de fibronectina para que venga el colágeno, ¿sí? Los proteoglicanos y la elastina. Ahora, si ya está en carácter de miofibroblasto, ¿sí? Entonces, lo que hace es, como tiene ya la nomenclatura de mio, de músculo, entonces ya empieza a contraer la herida y empieza entonces a disminuir mi tamaño de la herida, ¿sí? Entonces, para eso es lo que sirve el miofibroblasto. Y por último, entonces, bien, ¿qué pasó? Termino con esta parte de la contracción y ahí termina la fase proliferativa, para que no se enganchen, para no perder otra vez después. Continuando con esto, la contracción de la herida, ¿sí? Que es el último, la última etapa de la fase proliferativa, entonces es nada más y nada menos que los fibroblastos ya convertidos en miofibroblastos, o sea, en su porción muscular, lo que hace que la herida empiece su contracción y con eso disminuir el tamaño de la herida. ¿Estamos? La fibronectina obviamente también participa en ese momento, como estábamos viendo en la fase anterior. Los fibroblastos lo que hacen con la fibronectina es formar un puente nada más para que venga el colágeno. Entonces actúa la fibronectina, el colágeno y los fibroblastos. Entonces, a partir del momento que se contrae mi herida, ya entra en la etapa final de la cicatrización, ¿sí? Y por último dice, en las pérdidas cutáneas, obviamente, cuanto mayor es mi herida, obviamente que el tamaño de la contracción va a ser mayor, ¿sí? Si yo tengo una herida pequeñita donde no necesito mucha contracción, no va a haber grandes diferencias. En cambio, si yo tengo una herida importante, la contracción va a ser importante, entonces yo voy a ver una reducción importante, ¿sí? ¿Cuál es esa reducción? Hasta un 40% del tamaño de la herida, no más que eso, ¿sí? Después ya empieza la cicatrización normal, pero la contracción debida a los miofibroblastos consiguen un 40% de reducción del tamaño de mi herida.
Y como decía más abajo, ¿verdad? Las injurias superficiales, obviamente que cuando ya tiene revitalización y es corta la distancia, la contracción será prácticamente nula, ¿verdad? O sea, muy poca. Y acá vamos a darles un descanso entonces para que puedan. Esta última fase, que es la fase de remodelado, ya vamos a ver enseguida entonces.